Esta grabación corresponde al taller práctico Xilinx Versal ACAP y los iEngines, llevado a cabo en septiembre del 2021. En particular, se presenta un laboratorio sobre los Versal iEngines que complementa la clase teórica previa. Bueno, pues vamos con la demo. Es bastante sencilla. Quizás un poco lo tenéis subido a la parte de ficheros del Teams, ¿vale? Y quizás un poco antes, por contextualizar en qué punto nos encontramos, ¿vale? Voy a utilizar una figura que está obtenida directamente del guión de la práctica, ¿vale? En la que se muestra un poco cuál sería el flujo de desarrollo normal en este tipo de aplicaciones. En este tipo de aplicaciones yo lo primero que haría es llevar a cabo el desarrollo del software que se va a ejecutar en el iEngines Arrays, el AI Array, ¿de acuerdo? En este caso, a la hora de escribir ese código, yo lo que voy a tener es una serie de kernels, ¿vale? De elementos de cómputo que se van a comunicar entre sí. Y las herramientas de compilación de los AI Engines lo que van a hacer es generar el fichero, el resultado de la compilación, almacenarlo en una librería de salida, atendiendo a la descripción topológica que voy a realizar de la red de elementos de cómputo, utilizando una aproximación de tipo Dataflow, ¿de acuerdo? Esto lo veremos en el ejemplo. Una vez que lleva a cabo la compilación o el desarrollo del software que se va a ejecutar en Engines, lo que tendré será una librería de salida que se denomina libadf, ¿de acuerdo? Punto A. Además, yo lo que podría hacer es implementar también kernels dentro de la FPGA Fabric. En este caso, esos kernels esos kernels de computación los puedo desarrollar, si eres muy paciente, en RTL, pero lo más adecuado sería desarrollarlos en C++ utilizando los compiladores de Bytes HLS. ¿De acuerdo? De tal manera que el siguiente paso sería enlazar estos dos elementos para generar un fichero de configuración final de la funcionalidad que no se va a implementar dentro del processor system. Es lo que se conoce o lo que Xilinx denomina el xcl.bin file. ¿Vale? Seguidamente, o de forma paralela, lo que se podría hacer es llevar a cabo la generación del todo el software que se va a ejecutar dentro del processor system. Un poco la filosofía, leyendo entre líneas, un poco por las intenciones que tiene Xilinx, el processor system opera a modo de supervisor del sistema, ¿de acuerdo? De tal manera que lo que hará será encargarse de gestionar el arranque de los distintos elementos. Ese processor system generará un fichero ELF, ¿vale? El del host, y mediante un empaquetador lo que haremos es generar el fichero de configuración final que podremos descargar en la plataforma de desarrollo bien mediante un emulador o bien mediante una SD card. Entonces, nosotros lo que nos vamos a centrar ahora mismo en esta parte de aquí, ¿vale? Pues vamos con el vídeo. Lo primero que tendría que hacer es arrancar Bytes. Y en este caso, lo que vamos a hacer es utilizar, lo tenéis subido a la plataforma, lo que vamos a utilizar es el laboratorio denominado AI Tool Flow. ¿De acuerdo? Dentro de este directorio hay dos subdirectorios, Lab, que será nuestro directorio de trabajo, que lo encontraréis vacíos, y luego por otra parte el Complete, que es la solución final por si alguno de vosotros lo queréis reproducir en vuestra casa. Básicamente lo que vamos a hacer es utilizar una de las plantillas que nos proporciona Bytes. Son plantillas similares a las que se pueden generar cuando estamos trabajando con los procesadores del processor system, el típico Hello World, pero en este caso adaptadas a situaciones o aplicaciones de tipo Dataflow.
Bien. El primer paso que tengo que dar es crear un nuevo proyecto de aplicación. Y para esta demo tan sencilla, lo mejor es partir de una plataforma prediseñada. ¿De acuerdo? Esa plataforma prediseñada la podéis descargar directamente desde la página web de Xilinx, de la zona de descargas. En la zona de descargas, ¿vale?, hay un apartado que se denomina Bytes Embedded Platforms. Se trata de plataformas prediseñadas y una de ellas corresponderían a la tarjeta VCK 190. ¿De acuerdo? Lo digo porque si alguno de vosotros trata de reproducir este laboratorio en el ordenador de su casa, cuya instalación no se acomoda al setup que aparece en la máquina virtual que distribuye Xilinx, pues lo primero que se va a dar cuenta es que no aparece por ningún lado esa plataforma predefinida y lo que tendréis que hacer es instalarla por vuestra cuenta, ¿vale? Una vez que yo la tengo descargada en el mismo directorio de training, entonces una vez que lo he descargado, lo siguiente que tendré que hacer es añadir el directorio donde está almacenado al directorio de repositorio de plataformas predefinidas y ahí aparece. Ok, selecciono la tarjeta y adelante. ¿Vale? Lo siguiente sería crear un proyecto de aplicación. Y para ello, pues le vamos a dar un nombre muy ilustrativo de lo que hace. Va a ser un grafo con un único nodo y lo vamos a ejecutar en los AI Engines. ¿Vale? Y finalmente lo que haremos es utilizar la plantilla que nos ofrece Bytes, concretamente la correspondiente a una plantilla en la que se utiliza un único nodo de computación. Aparece al final, Single Node Graph. ¿De acuerdo? Esta sería lo que crearía por defecto Bytes. Y dentro de esta estructura, en la ventana del explorador, lo que voy a tener son distintos ficheros de configuración. Uno de ellos es el fichero de configuración del proyecto del sistema, ¿de acuerdo? En el que aparece el nombre, la plataforma sobre la que se va a ejecutar y qué tipo de plataforma destino voy a utilizar, ¿vale? La plataforma destino debe concordar con la configuración de generación de código que voy a utilizar, ¿vale? Otro de los ficheros que aparecerán es el asociado a la aplicación. Sería el proyecto de la aplicación, que sería Single Node Graph, precisamente este, ¿vale? Y recoge información muy similar a la que hemos visto en el caso anterior. Al igual que en los casos anteriores, tengo que definir el tipo de configuración activa que voy a utilizar a la hora de generar código. Bien, en esta plantilla se van a generar distintos tipos de ficheros, o se han generado distintos tipos de ficheros. Esto es muy parecido a lo que ocurre cuando estamos trabajando con Vivado HLS. Por un lado, vamos a tener dentro de lo que serían los ficheros del proyecto, podemos tener los propios ficheros fuente, que serían código C, C++, pero también se pueden incluir los ficheros de datos que almacenan los datos que van a procesar o que se van a procesar durante esta aplicación. Obviamente esto está pensado para realizar o para evaluar mi sistema mediante técnicas de simulación. Entonces, como podéis apreciar, en el subdirectorio Data, pues tenemos distintos ficheros. Por un lado, el fichero de entrada y una serie de ficheros de salida.
¿vale? Y dentro de lo que sería el código fuente, pues ahí lo que vamos a hacer es describir el código que se ejecutará en el procesador Engine. Tenemos un único nodo, con lo cual tenemos un único procesador. La descripción del grafo se realiza mediante una clase C++. Esa clase C++ está declarada en el directorio ADF, en el fichero include ADF. ADF es el acrónimo de Adaptive Data Flow. Lo que vamos a hacer es describir un flujo de nodos que realizan cómputos y que se comunican entre ellos utilizando distintos recursos de comunicación. Como podéis apreciar, en este caso solamente tenemos un nodo de cómputo, un único kernel, que se llama first. ¿Vale? Nuestro sistema va a tener una serie de puertos, concretamente 2 puertos de entrada, in0 e in1, otros 2 puertos de entrada, vector input y factor input, 2 puertos bidireccionales, vector output y factor output, y finalmente 2 puertos de salida, que serían out1 y out0. La clase que he generado se llama SimpleGraph, ¿vale? La podría haber dado cualquier nombre arbitrario. Y fijaos que en el constructor de la clase es donde se establecen las conexiones entre los distintos elementos. Primero se crea el kernel y a continuación se establecen las conexiones entre los distintos elementos. En el fichero CPP, en el fichero del proyecto CPP, que es el que contiene la función main, lo que voy a hacer fundamentalmente es declarar el grafo que acabo de definir, establecer cuál va a ser la plataforma que voy a utilizar. Va a ser una plataforma de simulación, ¿vale? Que recibirá estos ficheros de entrada, 2 ficheros de entrada y generará 2 ficheros de salida. Y seguidamente lo que voy a hacer va a ser un mapeado entre el grafo que he definido o que he descrito sobre la plataforma de salida o la plataforma de simulación. A continuación, en el fichero main, lo que voy a hacer son distintas labores con ese grafo. Lo que voy a hacer es inicializarlo, controlar su ejecución y finalmente pues, terminarlo o concluir su ejecución. Bien. A la hora de ejecutar esta aplicación, pues en principio yo tengo distintas posibilidades a la hora de ejecutarlo. Puedo utilizar simuladores, aunque Xilinx los denomina emuladores, o bien ejecutarlo sobre la plataforma hardware real. En principio yo tengo 2 posibilidades. Una de ellas sería utilizar emulación software. En este caso, lo que tenemos es un modelo funcionalmente equivalente de la ejecución del código, pero no puedo extraer ningún tipo de conclusiones respecto a los tiempos de ejecución. ¿Vale? El siguiente caso sería el modelo de emulación AI. En este caso, lo que va a hacer la herramienta es generar un modelo System-C de mi sistema, de tal manera que en este caso voy a poder garantizar que los tiempos que estoy observando en dicho modelo de simulación corresponde con lo que ocurriría en la realidad.
Por ejemplo, esa sería una buena aproximación para poder detectar posibles cuellos de botella antes de volcarlo finalmente en la placa. Y finalmente, el último modelo sería, o la última alternativa sería volcarlo directamente en la plataforma hardware. A ver, hay que tener en cuenta que esa mayor precisión, al tener precisión de ciclo en el caso de los modelos del modelo Emulation AI, en este caso lo que vamos a tener, se va a pagar con un precio, y es que la velocidad de simulación es muy inferior al caso de la emulación software. ¿Vale? Podría construir mi proyecto y, una vez construido, volcarlo finalmente en la placa o volcarlo finalmente en el emulador. Esto lo veremos el próximo día directamente cuando tengamos la sesión de laboratorio para analizar los resultados que producen. La compilación es un poco lenta. Normalmente este tipo de sistemas, aunque sean tan sencillos, tardan en torno a 3, 4 minutos en una máquina normal o una máquina potente en compilarlo. ¿De acuerdo? Bien, como vamos un poco apurados de tiempo, lo vamos a dejar aquí porque no añade mucho más información mucha más información. Por tanto, si tenéis algún tipo de pregunta, lo podéis comentar.